Bienvenidos de nuevo a El Culto al Relato. Hoy, te traemos una recopilación de relatos enviados por nuestros valientes suscriptores, quienes han tenido encuentros aterradores con la enigmática Llorona. Estos relatos no solo te harán estremecer, sino que también te transportarán a las noches más oscuras, donde el lamento de la Llorona resuena y deja huellas imborrables en quienes lo escuchan. Cada historia es una ventana a lo desconocido. Desde testimonios de quienes la han visto vagar por ríos y calles solitarias, hasta aquellos que han sentido su presencia inquietante en los lugares menos esperados. Estas experiencias, cargadas de miedo y misterio, te harán sentir que estás allí, viviendo cada momento junto a los protagonistas. ¿Te atreves a escuchar los gritos de la Llorona y descubrir los secretos que esconden sus lamentos? Acompáñanos en esta escalofriante travesía y déjate llevar por el terror de las historias más impactantes sobre la Llorona, contadas por nuestros propios suscriptores. Prepara tus nervios y acompáñanos en esta noche de terror. Desde que tengo memoria, las noches en la casa de mis abuelos siempre estuvieron marcadas por relatos que mantenían a todos al borde de sus asientos. Sin embargo, había una historia en particular que lograba erizarme la piel y provocarme noches de insomnio. Era la historia del encuentro de mi abuelo Juan con la Llorona. Mi abuelo Juan trabajaba en una fábrica en las afueras de Puebla. Su jornada nocturna lo obligaba a regresar a casa bien entrada la madrugada, atravesando senderos solitarios y oscuros que bordeaban un antiguo río. Ese río, el río Atoyac, era conocido por ser un lugar lleno de misterios y leyendas aterradoras. Mi abuelo, un hombre escéptico y de pocas palabras, siempre se había reído de estas historias, hasta aquella fatídica noche. Era una noche fría y nebulosa, el tipo de noche en la que el aire parece más pesado y el silencio más profundo. Mi abuelo había terminado su turno habitual y, con paso cansado, emprendió el camino de regreso a casa. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y los sonidos nocturnos del bosque parecían amplificados, cada crujido de ramas y cada murmullo del río resonaban con una claridad perturbadora. A medida que avanzaba por el sendero junto al río, una sensación extraña comenzó a invadirlo. No había un alma a su alrededor, solo el murmullo del agua y el susurro del viento entre los árboles. De repente, un lamento desgarrador rompió el silencio de la noche. El grito resonó en sus oídos, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Era un lamento lleno de dolor y desesperación, un sonido que parecía provenir de otro mundo. Mi abuelo se detuvo en seco, su cuerpo paralizado por el terror. Miró a su alrededor, tratando de localizar el origen del lamento. Con el rabillo del ojo, vio una figura blanca y etérea flotando sobre las aguas del río. Era una mujer, vestida con un vestido blanco deshilachado, su rostro oculto por un velo que parecía moverse con vida propia. Pero lo más aterrador eran sus ojos, vacíos y llenos de un dolor indescriptible. La figura comenzó a moverse hacia él, flotando suavemente sobre el agua, sus pies nunca tocando el suelo. Mi abuelo sintió un frío glacial recorrer su cuerpo, y un instinto primitivo de supervivencia se activó en su interior. La Llorona extendió sus brazos hacia él, sus dedos largos y huesudos parecían querer atraparlo. Con una voz que helaba la sangre, susurró: «Ven conmigo». Mi abuelo, con el corazón latiendo frenéticamente, giró sobre sus talones y comenzó a correr. Podía sentir la presencia de la Llorona detrás de él, escuchaba sus lamentos cada vez más cerca. El sendero que había recorrido tantas veces ahora parecía interminable, y sus piernas comenzaban a flaquear. Cada vez que miraba hacia atrás, veía la figura blanca acercándose más y más, sus brazos extendidos como si quisieran arrancarle el alma. Finalmente, divisó las luces de su casa a lo lejos. Con el último aliento que le quedaba, corrió con todas sus fuerzas, cruzando el umbral de su hogar y cerrando la puerta detrás de él con un golpe seco. El silencio volvió a reinar, pero el eco de los lamentos de la Llorona aún resonaba en su mente. Se desplomó en el suelo, jadeando y temblando, agradecido de haber escapado de las garras de la muerte. Desde aquella noche, mi abuelo nunca volvió a tomar el camino junto al río. Evitaba hablar de esa experiencia,
pero cada vez que alguien mencionaba La Llorona, sus ojos reflejaban el terror de aquella noche. Sus manos temblorosas y su mirada perdida eran pruebas suficientes de que lo que había vivido era real. Para nosotros, sus nietos, esa historia se convirtió en una advertencia. El río Atoyac no era un lugar para deambular a solas, especialmente en la noche. Las historias de La Llorona ya no eran simples cuentos para asustar a los niños, sino advertencias reales de un peligro que acechaba en la oscuridad. Y aunque muchos podrían pensar que solo era una historia para infundir miedo, yo sé que cada palabra era cierta. Porque al mirar fijamente a mi abuelo, podía ver el rastro de La Llorona en sus ojos, y sentir el frío de aquella noche en la que estuvo a punto de ser arrastrado al más allá. Quiero compartir con ustedes una experiencia aterradora que me ocurrió hace algunos años. No puedo dejar de pensar en esa noche y creo que es momento de contarlo aquí, para que sepan que el terror puede aparecer cuando menos lo esperamos. Era una noche fría y lluviosa en el pequeño pueblo donde vivía con mi familia, en las afueras de Ciudad de México. Estábamos todos reunidos en la sala de nuestra casa, tratando de distraernos un poco. Mi tío Pedro estaba gravemente enfermo en el hospital, y todos esperábamos noticias sobre su estado. De repente, un sonido desgarrador atravesó la tranquila noche. Un llanto agudo y lastimero resonó en el aire, haciendo que todos nos quedáramos en silencio. Mi madre, María, se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. ¿Escucharon eso?, preguntó en un susurro tembloroso. Sí, mamá, respondió mi hermano menor, Diego, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. ¿Qué fue eso? Mi padre, Carlos, trató de calmarnos con una sonrisa forzada. Seguramente es solo el viento. No se preocupen. Pero el llanto continuó, más fuerte y cercano. Mi madre abrió la ventana un poco para escuchar mejor, y en ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. Afuera, entre la neblina y la oscuridad, se podía ver una figura blanca, una mujer alta y delgada con un vestido largo y suelto. Su cabello negro y enmarañado caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. La mujer se balanceaba lentamente de un lado a otro, y su llanto era cada vez más desesperado. «Es la Llorona», gritó mi abuela Consuelo, que vivía con nosotros. «Cierra la ventana, María, cierra la ventana». Mi madre cerró la ventana de golpe y corrió hacia el centro de la sala, abrazándonos a mis hermanos y a mí. El miedo se apoderó de todos, y mi abuela comenzó a rezar en voz alta, rogando por protección. El llanto de la Llorona se convirtió en un lamento gutural que resonaba en cada rincón de la casa. La figura fantasmal se acercó lentamente a la puerta de entrada, y su voz quebrada soltaba un llanto como si su alma se estuviera quemando. Mi padre, tratando de mantener la calma, se dirigió a la puerta con una cruz en la mano, dispuesto a enfrentar a la aparición. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, el llanto cesó abruptamente. La figura había desaparecido, y el silencio volvió a reinar en la noche. Pasamos el resto de la noche en vela, sin atrevernos a cerrar los ojos. Mi madre se quedó sentada en el sillón, con la mirada perdida, mientras mi padre no dejaba de apretar la cruz entre sus manos. El reloj parecía avanzar más lento que nunca, y cada crujido de la casa nos hacía saltar del susto. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era una llamada del hospital. Mi tío Pedro había fallecido durante la noche. El dolor de la pérdida se mezcló con el miedo y la incertidumbre. ¿Había sido una coincidencia o realmente la Llorona había venido a anunciar la muerte de nuestro ser querido? Mi familia nunca volvió a hablar de aquella noche, pero el recuerdo del llanto aterrador y la figura espectral permaneció grabado en nuestras mentes para siempre, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, y que a veces, el horror puede tocar nuestras vidas de la manera más inesperada y aterradora. Con el paso del tiempo, intentamos seguir adelante, pero aquella noche dejó una marca imborrable en cada uno de nosotros. Mi abuela Consuelo, profundamente religiosa,
empezó a poner cruces y santos en cada rincón de la casa, convencida de que aquello nos protegería de futuros encuentros con lo desconocido. Mi madre, que solía ser escéptica, se volvió más silenciosa y reservada, como si aquella visión hubiese quebrantado algo dentro de ella. Una noche, varios meses después, mientras caminaba solo por el pueblo, creí escuchar de nuevo aquel lamento. Un escalofrío recorrió mi columna y me detuve en seco. El sonido parecía venir de algún lugar cercano, pero esta vez no vi ninguna figura. Sin embargo, el miedo fue igual de paralizante. Me apresuré a regresar a casa, sintiendo que cada sombra y cada rincón oscuro escondían un peligro inminente. A partir de ese momento, comencé a investigar más sobre La Llorona. Descubrí que muchas personas en diferentes partes de México y América Latina habían tenido encuentros similares. Algunos decían que ella era el alma en pena de una madre que había perdido a sus hijos, mientras que otros creían que era una advertencia de muerte. Pero una cosa era segura, su aparición siempre dejaba un rastro de miedo y desasosiego. Ahora, cada vez que escucho el sonido del viento en una noche lluviosa, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago y recordar aquella aterradora noche. La Llorona, con su llanto desgarrador, se convirtió en una presencia constante en nuestros pensamientos, recordándonos que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento, y que a veces, el horror se manifiesta en la forma más inesperada y espeluznante. Espero que esta historia les haya provocado el mismo escalofrío que aún siento al recordar aquellos momentos. Nunca subestimen las leyendas y cuentos que han pasado de generación en generación, porque quizás, como yo, algún día se encuentren cara a cara con el terror encarnado en una figura espectral que parece surgir directamente de nuestras peores pesadillas. Hola comunidad. Soy Juan, un ferviente seguidor del canal. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que viví una noche en Veracruz, que me dejó marcado para siempre. Era una de esas noches de tormenta implacable, donde el viento parece tener vida propia y los truenos retumban como si fueran gritos de condenados. La casa en la que vivía con mi esposa, Ana, y nuestro pequeño hijo, Tomás, estaba en la cima de una colina. El estruendo de la tormenta parecía querer arrastrar todo a su paso, pero dentro de la casa, la tranquilidad parecía una burbuja de seguridad. Ana, agotada después de un largo día, decidió quedarse despierta para asegurarse de que todo estuviera en orden. Yo, completamente rendido, me había quedado dormido en el sofá. La casa estaba en silencio, salvo por el constante golpeteo de la lluvia y el susurro inquietante del viento que parecía arrastrar consigo algo siniestro. De repente, Ana comenzó a sentirse inquieta. La atmósfera se volvía cada vez más densa y aunque trató de ignorar esa sensación perturbadora, no pudo evitar el pensamiento que la atormentaba, la leyenda de La Llorona. Según las historias, esta entidad fantasmal vagaba en busca de sus hijos perdidos en noches tormentosas como esta. Ana se levantó y fue a revisar a Tomás, nuestro bebé de 6 meses. Lo que encontró la dejó paralizada de terror. Al entrar en la habitación de Tomás, la cuna estaba vacía. La desesperación y el pánico se apoderaron de ella, y sus ojos se encontraron con una visión aterradora. En el rincón oscuro de la habitación, la figura de la Llorona estaba de pie junto a la cuna. La Llorona estaba envuelta en un manto blanco empapado por la lluvia, y su rostro mostraba una tristeza y desesperación que resultaban perturbadoras. Sus ojos, vacíos y sombríos, reflejaban un dolor interminable. La mano espectral de la Llorona estaba extendida hacia la cuna, y la mano de Tomás estaba apretada en la de ella. Aunque nuestro hijo aún estaba dormido, el contacto parecía haberlo atrapado en un trance. Ana, temblando y paralizada por el miedo, intentó acercarse. El ambiente se volvía cada vez más frío y la presencia de la Llorona era abrumadora. El llanto de la Llorona resonaba en la habitación, un lamento que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Ana se movía lentamente hacia la cuna, tratando de mantener la calma mientras el terror la invadía. Al llegar a la cuna, la Llorona giró lentamente su rostro hacia Ana. Sus ojos vacíos y profundos parecían entrar en su alma,
y el lamento se convirtió en un grito de dolor tan intenso que parecía hacer temblar las paredes. Ana, con lágrimas en los ojos, intentó tomar a Tomás, pero al tocar la mano de la Llorona, sintió un frío helado que parecía atravesar su piel y alcanzar sus entrañas. Con un grito desgarrador y un esfuerzo desesperado, Ana logró apartar a Tomás de la mano de la Llorona. La figura espectral emitió un grito gutural, y en un torbellino de niebla y lluvia, se desvaneció, dejando tras de sí un eco de su lamento que se extinguió lentamente. La habitación quedó en un silencio abrumador, y Ana, temblando, abrazó a Tomás, quien había despertado y miraba a su madre con ojos grandes y asustados. Esa noche, Ana y yo no pudimos dormir. Nos quedamos despiertos, abrazando a nuestro hijo y escuchando cada crujido y susurro de la casa. La experiencia dejó una marca imborrable en nuestras vidas. Cada vez que el viento aullaba o escuchábamos un llanto lejano, el miedo nos envolvía, recordándonos que la Llorona seguía acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad. Quería compartir esta historia con ustedes porque sé que aquí en El Culto al Relato, valoran las experiencias que nos hacen cuestionar lo que es real y lo que no. A veces, las leyendas más aterradoras son las que realmente nos enfrentan a lo desconocido. Gracias por leer mi experiencia, y espero que esto haya añadido un nuevo escalofrío a sus noches. Soy Alejandra, una fiel suscriptora de tu canal, y quiero compartir con ustedes una experiencia escalofriante que viví en Puebla. Hace unas semanas, tuve una noche que nunca olvidaré. Era una fría madrugada de invierno, alrededor de las 3 a.m., y la ciudad estaba completamente silenciosa. La única luz que rompía la oscuridad era la de las farolas parpadeantes. Me encontraba en mi habitación, intentando dormir, cuando un lamento lastimero me despertó. El sonido parecía venir de muy cerca, y me sentí helada al escuchar cómo el viento arrastraba ese llanto desesperado. Decidí investigar, ya que pensaba que podría ser alguien en problemas. Bajé las escaleras con cuidado, cada crujido del suelo parecía amplificado en la quietud de la noche. Abrí la puerta principal y el lamento se volvió aún más intenso, resonando en el umbral. Cuando miré hacia afuera, no vi a nadie en el patio trasero. El frío era penetrante, y el lamento se había detenido repentinamente. Justo cuando pensaba en cerrar la puerta, vi una figura a lo lejos, bajo la luz tenue de la farola. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello mojado y desordenado, moviéndose lentamente hacia la casa. El corazón me latía con fuerza, y una sensación de terror se apoderó de mí. Recordé las leyendas sobre la Llorona, el espíritu que busca a sus hijos perdidos y a quienes la escuchen. La mujer se acercaba cada vez más, su llanto se transformaba en un grito desgarrador y desesperado. Al llegar a la puerta, sus manos frías comenzaron a tambalear en la madera. Intenté cerrar la puerta con todas mis fuerzas, pero algo parecía estar reteniéndola del otro lado. El grito de la Llorona se volvía más agudo y doloroso, y sentía que la desesperación se estaba apoderando de mí. Finalmente, con un último esfuerzo, logré cerrar la puerta y bloquearla. Pero el grito y el llanto no cesaron. La sensación de su presencia persistía en cada rincón de la casa, como si aún estuviera atrapada en el aire. Pasé el resto de la noche temblando en la cama, sabiendo que, aunque el lamento había desaparecido, el recuerdo de esa noche permanecería conmigo para siempre. A veces, el terror no se disipa con el amanecer. Espero que mi historia les haya provocado el mismo escalofrío que sentí esa noche. Gracias por leer y por todo el contenido aterrador que crean. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante episodio. Déjanos en los comentarios de qué otro tipo de relatos te gustaría que habláramos. ¿Tienes tu propio relato espeluznante para contar? Puedes mandarlo a nuestro grupo de Facebook, te dejamos el enlace en la descripción. No olvides suscribirte y seguirnos para más emocionantes historias de horror. Hasta la próxima pesadilla.